En una tranquila tarde de septiembre de 1971, la pequeña ciudad de Cedar Rapids, Iowa, conocida por su tranquilidad, se vio sacudida hasta la médula por un descubrimiento que atormentaría a sus habitantes durante décadas. En lo más profundo del bosque, entre las sombras de unos árboles crecidos, dos adolescentes se toparon con un espectáculo escalofriante. El cuerpo sin vida de una joven tendido sobre el capó de un coche abandonado. Lo que comenzó como una cacería de ardillas se transformó rápidamente en un encuentro de pesadilla con la tragedia. ¿Quién pudo cometer un acto tan atroz? ¿Y qué oscuros secretos condujeron a esta horrible escena en un lugar tan aparentemente sereno? Las respuestas a estas preguntas yacen enterradas en una red de misterio, engaño y violencia. La víctima, Maureen Farley, de 17 años, era una recién casada con sueños de un futuro brillante. Si te fascina desentrañar los misterios más oscuros y explorar apasionantes historias de crímenes reales, no olvides darle a me gusta a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y formar parte de nuestra comunidad de investigadores. Vamos al caso. Pero su vida fue cruelmente arrebatada, dejándola semidesnuda y sin vida sobre los restos oxidados de un coche escondido en el bosque. Su cuerpo presentaba signos inequívocos de violencia, un trágico testimonio de la brutalidad de sus últimos momentos. La investigación policial comenzó con 3 posibles sospechosos. Uno era un hombre demasiado servicial con una amabilidad inquietante. Otro era un viejo conocido de Maureen que acabó misteriosamente en un hospital psiquiátrico poco después de que se encontrara su cadáver. El tercero era el antiguo compañero de celda de su marido, un hombre al que inquietantemente se encontró con una fotografía de ella en su cartera. Cada uno de estos sospechosos parecía capaz de albergar las oscuras intenciones que condujeron a su prematura muerte, pero la verdad seguía siendo esquiva. Su cuerpo, descubierto a las 6:40 p.m. por los adolescentes, fue descrito con horribles detalles. Sus pies descalzos, inmaculados y sin marcas, sugerían que no había llegado caminando al lugar, sino que la habían llevado allí. Su jersey se ceñía a su cuerpo sin vida, pero tenía la camisa levantada y los vaqueros por debajo de las caderas. Los investigadores reconocieron inmediatamente la posibilidad de violencia sexual. El estado de su ropa, unido al de su cuerpo, apuntaba a un crimen de una crueldad devastadora. El coche abandonado, cubierto de maleza hasta el techo, contaba su propia historia. Había sido abandonado allí mucho antes de que depositaran sobre él el cadáver de Maureen. Sin embargo, a pesar de su desolación, se convirtió en el sombrío escenario de un crimen que perseguiría al pueblo durante décadas. Los detectives tardarían 50 duros años en reunir pruebas suficientes para hacer justicia a Maureen Farley, pero al final, un simple indicio revelaría la verdad. El informe del forense confirmó que la víctima había sufrido un golpe traumático en la cabeza que le provocó una hemorragia cerebral. La fuerza la dejó inconsciente y la falta de asistencia médica inmediata provocó su muerte. Las pruebas sugieren que el agresor esperaba que se recuperara, pero cuando quedó claro que no lo haría, se deshizo de su cuerpo con calculada precisión. El cuerpo sin vida de Maureen fue abandonado sobre el capó de un coche en las profundidades del bosque, oculto lejos de miradas indiscretas. Gravina Road, donde fue descubierto su cuerpo, era un tramo aislado de camino forestal a 1 kilómetro del vertedero de la ciudad. Los coches rara vez pasaban por allí, y la vegetación que rodeaba el vehículo ponía de relieve el cuidado con que se había elegido el lugar. Probablemente, el asesino se basó en la lejanía de la zona para retrasar el descubrimiento de sus restos. La maleza que rodeaba el coche abandonado ofrecía una imagen espeluznante de desolación, mientras que el estado del cuerpo de Maureen dejaba entrever la crueldad de sus últimos momentos. La investigación cobró impulso cuando se confirmó su identidad. El tatuaje de su brazo y la denuncia presentada por su representante aportaron datos cruciales. Justo una semana antes de su desaparición, el encargado del Aid's Cave and Diner había denunciado su desaparición después de que no se presentara a su tercer turno.
Maureen era conocida por su puntualidad y fiabilidad, y su ausencia era muy inusual. Preocupado, el gerente comprobó su dormitorio, donde todo parecía intacto, excepto su uniforme de trabajo, que faltaba visiblemente. Maureen se había trasladado recientemente a Cedar Rapids para estar más cerca de su marido, David, que cumplía condena en una prisión cercana. La suya fue una relación marcada por las turbulencias. Su matrimonio fue rápido y David fue encarcelado poco después. A pesar de las dificultades, se mantuvo firme. Alquiló una pequeña habitación en la residencia y trabajó sin descanso para mantenerse. Sus visitas semanales a la prisión formaban parte de una rígida rutina que había seguido sin falta hasta la semana en que desapareció. ¿Formaba su ausencia parte del plan del asesino o había sido fruto de su propia decisión? La discrepancia entre sus hábitos habituales y los acontecimientos que condujeron a su muerte apuntaban a un esfuerzo deliberado por aislarla. La investigación se centró en las personas que podían estar al corriente de sus rutinas, sobre todo las que sabían que iba a estar sola ese fatídico fin de semana. Mientras tanto, el análisis forense de su cuerpo confirmó que Maureen había sido sometida a violencia sexual antes de su muerte. La crueldad del acto no dejaba lugar a dudas sobre la depravación del asesino. El aislamiento de la escena del crimen, la ausencia de rastros físicos, como huellas de neumáticos o pisadas, y la cuidadosa colocación de su cuerpo sugerían que el asesino había sido meticuloso y calculador, dejando las mínimas pruebas posibles. El relato del encargado de la residencia introdujo detalles inquietantes, una voz tranquila, un tono masculino grave y el inconfundible olor a humo de tabaco azucarado que emanaba de la habitación de Maureen. Esta cronología marcaba la última interacción conocida antes de que desapareciera. Las débiles pistas, un visitante desconocido y un olor ligado a alguien desconocido, apuntaban a un plan cuidadosamente orquestado. A pesar de estos detalles, su rutina dejaba una ausencia evidente. Había planeado visitar a su marido en la prisión y asistir a la iglesia, pero no lo hizo. Los investigadores especularon sobre si la persona que estaba en su habitación la había engañado o coaccionado para que se marchara. El comportamiento tranquilo descrito por el director sugería que Maure podría haber confiado en ese visitante, lo que hacía aún más escalofriante su desaparición. Los agentes registraron de nuevo la habitación de Maureen. Estaba intacta, salvo por la notable ausencia de su uniforme de trabajo. Las entrevistas con los vecinos no arrojaron ningún testigo que la hubiera visto a ella o al visitante después del testimonio del director. La falta de pruebas en un dormitorio compartido era desconcertante y sugería que el visitante había tomado medidas cuidadosas para evitar ser detectado. Cada día que pasaba, la tragedia empeoraba para su familia. Su madre, Mary, se aferró a la esperanza hasta que los agentes confirmaron lo peor. Maureen, la mayor de 7 hermanos, había sido el pilar de la familia Brubaker, siempre protectora con su hermana pequeña Lisa. Nacida el 4 de julio, su personalidad brillante y ardiente había dejado una huella indeleble en quienes la conocían. Esa luz se había apagado y su familia luchaba por entender quién podía albergar tanta maldad. Los investigadores se enfrentaban a una creciente frustración. La escena del crimen ofrecía pocas pistas. Ni huellas de neumáticos, ni huellas dactilares, ni testigos presenciales. El olor dulzón del tabaco era el único rastro que quedaba de la persona que había estado en la habitación de Maureen. Sugería que se trataba de alguien que fumaba una marca poco común o que utilizaba aditivos específicos, lo que podía reducir el grupo de sospechosos. No había enemigos en la vida de Maureen, lo que dificultaba aún más las cosas. Compañeros de trabajo, amigos e incluso su marido, David, la describían como amable y fiable. Nadie sospechaba que estuviera en peligro, pero su asesinato reveló una cara oculta de su historia, una que tenía sus raíces en la traición calculada o la malicia. Quienquiera que le hubiera quitado la vida, había hecho todo lo posible por borrar su presencia y dejar las menos pruebas posibles. La aparición de Bobby Moore supuso un punto de inflexión en el caso. Moore era alguien del pasado de Maureen
y su aparición en Cedar Rapids era demasiado extraña para ignorarla. El historial de violencia de Moore, sobre todo contra las mujeres, le colocó firmemente bajo sospecha. Las advertencias de David Farley a su esposa sobre Moore ahora resonaban siniestramente. Ten cuidado, pega a las mujeres. La reaparición de Moore en Cedar Rapids, poco después de la desaparición de Maureen, hizo saltar aún más las alarmas. Su afirmación de que estaba allí para ayudar en su búsqueda se consideró más sospechosa que altruista. El día en que se encontró su cuerpo, Moore se internó voluntariamente en un hospital psiquiátrico de Sioux City. Este acto, aparentemente imprevisto, pareció extraño a los investigadores. ¿Era un signo de mala conciencia o simplemente una desafortunada coincidencia? El momento era irrefutable, pero el comportamiento de Moore durante el interrogatorio complicó el caso. Cuando se le comunicó la noticia del asesinato de Maureen, negó con firmeza cualquier implicación, insistiendo en que siempre la había considerado como una hermana. Su coartada le situaba en Sioux City en el momento de su muerte, y para asombro de los investigadores, pasó sin problemas la prueba del detector de mentiras. La implicación de Moore en el caso dejó una larga sombra, pero cuando se indagó más en los vínculos de Maureen, otro nombre salió a la palestra: Gary Castle, antiguo compañero de celda de su marido. La policía descubrió que Gary acababa de salir de la cárcel unos días antes de que Maureen desapareciera. Durante sus frecuentes visitas a David, Gary había interactuado con ella en múltiples ocasiones, y aparecieron pruebas que sugerían que su interés por ella iba más allá de un conocimiento casual. Entre sus efectos personales, los investigadores encontraron la fotografía de Maureen en su cartera, un descubrimiento que inquietó incluso a los detectives más experimentados. La policía se centró en Castle, decidida a descubrir un vínculo entre él y la desaparición de Maureen. Se exploró con fervor la posibilidad de que la hubiera acosado tras su liberación. Castle, sin embargo, negó cualquier implicación durante el interrogatorio, manteniendo que no estaba cerca de Cedar Rapids el 18 de septiembre. Cuando se le presionó, proporcionó una coartada creíble que corroboraba sus afirmaciones, frustrando una vez más a los investigadores. A pesar de sus esfuerzos por rastrear sus movimientos y relacionarlo con el crimen, la conexión de Castle con el asesinato de la joven siguió siendo difícil de encontrar. La acumulación de callejones sin salida desesperaba a los investigadores. Volvieron a visitar el dormitorio de Maureen con la esperanza de encontrar rastros de la presencia de Castle que pudieran relacionarlo con el misterioso visitante que había oído el encargado del dormitorio. Pero la búsqueda resultó infructuosa. La ausencia de pruebas no eximió a Castle de toda sospecha, pero dejó a los investigadores ante un caso que se negaba a dar respuestas. Moore y Castle permanecieron como figuras misteriosas y sospechosas. Sus vínculos con la triste muerte de Maureen eran a la vez frustrantemente cercanos y lejanos. A pesar del descubrimiento de la foto de Maureen en la cartera de Gary Castle, los investigadores se vieron obligados a archivar la pista por falta de pruebas. Frustrados, pero decididos, volvieron al restaurante donde trabajaba Maureen, con la esperanza de que una segunda ronda de interrogatorios les descubriera nuevos detalles. Fue durante estas entrevistas cuando George, un cliente habitual, ofreció un relato sorprendente. Afirmó haber visto a Maureen con un hombre que encajaba con la descripción de un hippie la noche de su desaparición. En un principio, los investigadores se mostraron intrigados, pero su marido, David, puso inmediatamente en duda los motivos de George. David reveló que George se había dirigido anteriormente a Maureen, prometiéndole que le ayudaría a salir de la cárcel. Aunque los gestos de George parecían amistosos en apariencia, suscitaron preguntas incómodas. ¿Por qué un hombre de 52 años estaba tan interesado en una camarera de 17? George admitió que le había ofrecido apoyo emocional y la reparación de su coche, insistiendo en que sus intenciones eran honorables. Sin embargo, los detectives dudaron de su sinceridad y empezaron a presionarle para obtener respuestas. Cuando le preguntaron por su paradero, la noche en que Maureen desapareció, afirmó que estaba trabajando en la estación de autobuses Cedar Rapids.
Los investigadores comprobaron su coartada y confirmaron que había trabajado de 13 a 21 horas el 17 de septiembre. Aunque esto parecía exonerarle, sus interacciones con ella dejaron dudas persistentes. Los detectives siguieron adelante y se dieron cuenta de que habían vuelto al punto de partida. En 1972, el caso se había enfriado. La familia de Maureen quedó desolada, sobre todo su madre, Mary. Mary luchaba por cuidar de los 6 hijos que le quedaban mientras se enfrentaba a las preguntas sin respuesta que rodeaban el asesinato de su hija. La pérdida también dejó un impacto duradero en Lisa, la hermana menor de Maureen. Impulsada por el dolor y la ira, Lisa siguió más tarde una carrera en las fuerzas del orden, decidida a mantener vivo el caso de su hermana en Cedar Rapids. En 2006, el caso vio un rayo de esperanza cuando un nuevo investigador reexaminó las pruebas. Descubrió muestras de ADN sin procesar tomadas del cuerpo de Maureen, que se enviaron para su análisis avanzado. El laboratorio creó con éxito un perfil de ADN del presunto asesino. Aunque el avance reavivó la esperanza, el perfil no coincidió con ningún registro de la base de datos nacional, lo que dejó la investigación en otro punto muerto. 9 años después, en 2015, el investigador Matt Denlinger retomó el caso. Rebuscando en archivos antiguos, recopiló una lista de 75 personas relacionadas con la investigación inicial. Su plan era laboriosamente sencillo pero eficaz: recoger ADN de cada sospechoso, compararlo con el perfil existente y eliminarlos uno a uno. El proceso, aunque lento, proporcionó una vía estructurada para avanzar en un caso que había permanecido inactivo durante demasiado tiempo. La investigación se acercó a su resolución cuando el teniente retirado Ken Osborne y el ex agente de inteligencia J.D. Smith unieron sus fuerzas al investigador Matt Denlinger. Juntos, se enfrentaron a los sospechosos de los años 70, empezando por Bobby Moore y Gary Castle. Sin embargo, ambos fueron rápidamente descartados al no coincidir su ADN con el perfil desarrollado a partir de las pruebas forenses. Se avecinaba otro callejón sin salida, hasta que apareció un método innovador: la genealogía forense. Inspirado por su éxito en la identificación del asesino del Golden State, el equipo decidió aplicar la misma técnica. Esperaban que por fin desvelara los secretos de la muerte de Maureen. Sin embargo, cuando la muestra de ADN dañada recogida décadas antes resultó estar demasiado degradada para un análisis inmediato, sus esperanzas se desvanecieron una vez más. A pesar de este contratiempo, el equipo de Denlinger persistió y reexaminó cada detalle con una determinación implacable. Sus esfuerzos les condujeron hasta George Smith, el cliente habitual del restaurante, que había afirmado ver a Maureen con un hippie la noche de su desaparición. Inicialmente descartado debido a su coartada, el nombre de Smith resurgió cuando los investigadores descubrieron que nunca se había sometido a una prueba de ADN. Cuando indagaron en su pasado, encontraron información inquietante. Smith trabajaba como basurero y vivía a pocas manzanas de la habitación de Maureen en 1971. Su trabajo le habría familiarizado con la remota carretera donde se encontró su cuerpo. La revelación más escalofriante, sin embargo, vino de su obituario, escrito después de su muerte en 2013. Sus amigos y familiares le recordaban con cariño por el tabaco de olor dulce que siempre fumaba, un detalle que recordó inmediatamente a los investigadores el testimonio del encargado de la residencia de 50 años antes. Con Smith fallecido e incinerado, la obtención de su ADN presentaba un nuevo reto. Denlinger buscó un ángulo diferente, localizando a uno de los hijos de Smith para solicitar una muestra. El proceso llevó mucho tiempo, pero cuando llegaron los resultados el 24 de septiembre de 2021, exactamente 50 años después de que se encontrara el cuerpo de Maureen, no había ninguna duda. El ADN de George Smith coincidía con el perfil, lo que confirmaba que era el responsable de la brutal muerte de Maureen. Denlinger se puso en contacto con su hermana Lisa para comunicarle la tan esperada noticia. Su reacción fue muy intensa. Se sintió a la vez alegre y frustrada.
cuando Denlinger compartió la revelación con su madre, que estaba al lado de Lisa. El peso de 5 décadas se quitó de encima de su familia, aunque con el amargo recordatorio de que la justicia había llegado demasiado tarde para enfrentarse al propio asesino. Los investigadores reconstruyeron las posibles acciones de Smith el día del crimen. Creen que atrajo a Maureen a su casa, aprovechando su vulnerabilidad con una oferta de ayuda, tal vez legal, o con su coche. Una vez que ella llegó, las intenciones de Smith quedaron claras. Cuando ella lo rechazó, la situación se agravó rápidamente. Un golpe en la cabeza acabó con su vida, y los investigadores sospecharon que la había agredido sexualmente antes o después de la herida mortal. Los detalles pintaban un escalofriante retrato de manipulación y violencia. Smith probablemente mantuvo el cuerpo de Maureen oculto en su casa hasta el anochecer. Al amparo de la oscuridad, metió el cuerpo en su coche y condujo hasta un bosque remoto a las afueras de Cedar Rapids. El coche abandonado en el bosque se convirtió en el escenario de su sombrío intento de borrar las pruebas. Se cree que llevó el cuerpo al maletero del vehículo antes de huir del lugar, asegurándose de que la zona aislada retrasaría el descubrimiento. Para los familiares supervivientes de Maureen, las respuestas reabrieron heridas que nunca habían cicatrizado del todo. A su madre y hermanos, aunque agradecidos por la resolución, les atormentaba saber que Smith había vivido una vida plena, respetado en la comunidad y libre de las consecuencias de sus actos. Comprender que había caminado entre ellos, un hombre aparentemente corriente con un horrible secreto, era una amarga verdad que aceptar. Peor aún, su padre y sus 2 hermanos, ya fallecidos, nunca tuvieron la oportunidad de conocer la identidad del asesino. La investigación sobre la vida de George Smith reveló el escalofriante contraste entre su imagen pública y la oscuridad que había ocultado. Conocido por su encanto y fiabilidad, manipulaba con facilidad a quienes le rodeaban. Las décadas de búsqueda de justicia para Maureen revelaron no solo la persistencia de su familia, sino también la determinación implacable de los investigadores que se negaron a dejar que el caso se desvaneciera en la oscuridad.